¿De qué sirve gobernar un imperio colosal si, al cerrar los ojos, eres un esclavo de tus propios temores? Chao Liu dejó atrás los muros asfixiantes de su jaula de oro en Luoyang, buscando recuperar la chispa de la vida que se le escapaba entre protocolos. Y aunque el movimiento sagrado en el Valle de Kan devolvió el vigor a sus músculos y la alegría a sus pasos, una sombra antigua y densa ha comenzado a reclamar su espacio en el silencio de sus noches. Las pesadillas no respetan coronas ni decretos. Un dragón de escamas oscuras y aliento de fuego acecha ahora los sueños del emperador, convirtiendo su descanso en un agotador campo de batalla, donde el terror amenaza con apagar su nueva luz. El anciano sabio le ha señalado un sendero que se pierde entre las nubes de la montaña sagrada, un camino solitario donde el peligro no reside en el abismo físico, sino en el encuentro inevitable con aquello que solemos ocultar de nosotros mismos. Hola, soy Nemo. Acompáñame en esta travesía hacia lo desconocido. Hoy descubriremos que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de monstruos, sino en el arte de observarlos sin permitir que nos arrebaten la paz. Abre tu corazón, respira profundo y recuerda, antes de iniciar el ascenso, que tu esencia real es infinita, inmortal, eterna y universal. En el Valle de Kan, el crepúsculo traía consigo un silencio denso y cargado de misterio. El emperador Chao Liu, antes señor de ejércitos y dueño de destinos, ahora se sentía un mendigo de paz. Se acercó al sabio con el rostro desencajado por el peso del insomnio. Anciano sabio, susurró con voz quebrada, la noche se ha vuelto mi peor enemiga. ¿Cómo puedo liberarme de las horribles pesadillas que me acechan? Sueño con un dragón de escamas oscuras que me acorrala sin piedad. Despierto con el pecho estallando y la piel cubierta de un sudor frío que nace del terror puro. El insomnio me devora y al amanecer, el cansancio y la depresión son mis únicas compañías. He llegado a desear el fin de mi existencia con tal de no volver a enfrentar esa oscuridad. El sabio lo miró fijamente, con una calma que resultaba casi insultante para el monarca. ¿De verdad buscas la curación definitiva del alma? Daría mi corona entera por una sola noche de calma, respondió el emperador con desesperación. El anciano señaló con su vara nudosa hacia las nubes que ocultaban la cima de la montaña sagrada. Sigue ese sendero escarpado hasta el final. Allí reside la respuesta que tanto ansías. Chao Liu sintió un nudo en la garganta al observar la pendiente peligrosa. ¿No caminarás a mi lado para guiarme? No, replicó el anciano. Me quedaré aquí. El ascenso es traicionero y prefiero la seguridad de este prado. La furia, vieja conocida de Chao Liu, estalló en su pecho. ¡Qué egoísmo el tuyo! Me lanzas al peligro mientras tú descansas bajo las estrellas. Debería darte vergüenza ser tan cobarde con quien te pide ayuda. El sabio soltó una carcajada que pareció sacudir las raíces de los árboles. La vergüenza no existe en mi universo, joven emperador. No pierdas el tiempo intentando hacerme sentir culpable. Soy inculpabilizable. Expreso mis emociones, mis ruidos y mis cóleras con total libertad. Por eso, nadie puede usar la culpa como una brida para manejarme. Hablas como un ministro confundido, gritó Chao Liu. ¿Qué tiene que ver mi rabia con mi culpa? Mucho, dijo el sabio. Quien reprime su fuego interno acumula culpabilidad, igual que el polvo cubre los rincones de una mansión olvidada. Al primer viento, todo se vuelve un caos cegador.
tú eres el dueño de tus sueños. Solo tu determinación puede domar al dragón. Hay viajes que se hacen en soledad absoluta. Al nacer estamos solos y al morir también. Este ascenso no es distinto. ¿Dices que mi vida corre riesgo real? Sin duda, pero descuida. Si caes, el sol seguirá saliendo. China encontrará otro soberano y tú, quizás, elijas una vida más emocionante en tu próximo ciclo. Tal vez un bandido de caminos. «Eres un insolente», exclamó el emperador. «No tienes moral alguna». «No temas», concluyó el sabio desapareciendo entre la bruma. «Ahora estarás con la persona más respetable que conoces. Tú mismo». Chao Liu quedó solo frente al abismo, suspirando con amargura. Nada es sencillo con este viejo roñoso. Que se vaya al diablo. Con paso vacilante, Chao Liu inició el ascenso. A medida que se internaba en los bosques silenciosos, una sensación extraña lo invadió. El aire no era un vacío, sino una presencia vibrante y llena de vida. Los perfumes de las flores silvestres lo envolvían como un abrazo invisible, y el canto de los pájaros parecía una sinfonía compuesta solo para él. Sintió el impulso de rendirse al descanso sobre la hierba, pero la sombra del dragón, ese monstruo que devoraba sus noches, actuó como un látigo que lo obligó a seguir. Pronto alcanzó una dehesa donde un riachuelo cantaba entre piedras pulidas. Miles de florecillas azules salpicaban el verde, invitándolo a saborear la belleza efímera del mundo. Se permitió un instante de paz antes de que el sendero se transformara. La suavidad del valle dio paso a cimas escarpadas y rocas puntiagudas que desafiaban su equilibrio. En medio de aquel desierto mineral, encontró una flor única, recubierta por una seda blanca y delicada. Era un prodigio de fuerza y debilidad entrelazadas, un recordatorio de que lo más frágil puede sobrevivir en lo más hostil. Sin embargo, el miedo a sus pesadillas era más fuerte que su asombro, y continuó subiendo. El camino se volvió un desfiladero asfixiante. El abismo, sin fondo aparente, comenzó a susurrarle al oído. Un temor frío se filtró en su corazón y, con él, regresó la vieja amargura hacia el sabio. «¿A qué infierno me has enviado?», maldecía entre dientes. «Querías verme caer, querías que este emperador se rompiera el cuello en soledad». El sendero se redujo a una cornisa mínima sobre el acantilado. Chao Liu avanzaba pegado a la roca, con los dedos sangrando y el alma encogida. La cólera y el pavor lo hacían sudar bajo su pesada túnica. De repente, la tierra lo traicionó. Un pie resbaló violentamente en la piedra húmeda y el vacío lo reclamó. Un grito desgarrador cortó el aire mientras el mundo giraba sin cesar en un torbellino de sombras. Pasó una eternidad en la que el tiempo dejó de existir. Al abrir los ojos, el emperador no encontró el descanso de la muerte, sino la confusión del milagro. Intentó mover sus extremidades y, para su sorpresa, éstas respondieron. No estaba en el fondo del barranco, estaba suspendido en el aire. Su abrigo se había enganchado firmemente en la rama de un árbol solitario, el único habitante vegetal de todo aquel acantilado de vértigo. Sobre él, la inmensidad del cielo. Bajo sus pies, un abismo insondable donde las rocas apenas eran motas de polvo. Con un esfuerzo agónico, logró sentarse a horcajadas sobre la rama hasta alcanzar el tronco. Allí, apoyado contra la piedra fría, se quedó inmóvil. En medio de aquel silencio sepulcral,
Una pregunta comenzó a germinar en su mente. ¿Por qué, de entre todas las posibilidades del universo, había caído justamente en ese árbol? Inmóvil, atrapado entre la inmensidad del cielo y el hambre del abismo, el emperador Chao Liu intentaba comprender la ironía de su destino. Horas antes, su mayor preocupación eran las pesadillas. Ahora, su realidad era una rama que crujía bajo su peso. Estaba sumergido en estos pensamientos cuando el silencio fue roto por el batir de unas alas extrañas. Un pájaro de belleza inquietante se posó frente a él. Sus plumas eran de un rojo encendido, veteadas con negro, y su pico relucía como el ónix. Lo que realmente paralizó al monarca fueron sus ojos, vivaces e inteligentes, cargados de una mirada burlona que le resultó familiar. No era un ave ordinaria, sino un mensajero del valle de Kan, que lo observaba con el mismo descaro que el anciano sabio. Chao Liu sintió que su orgullo herido intentaba ponerse en pie. Carraspeó, irguiendo la espalda cuanto la rama permitía. Quería recordarle a la criatura que estaba ante el soberano de China. Sin embargo, el pájaro, al notar que el hombre seguía aferrado a sus títulos en el vacío, soltó una carcajada sarcástica. Cuanto más reía el ave, más pequeño y ridículo se sentía el emperador, sentado en su trono de madera con la túnica rasgada. El animal movía sus alas con malicia para demostrarle su absoluta libertad. Con un solo impulso, el pájaro podía reclamar el cielo. Mientras tanto, el monarca más poderoso era incapaz de escapar de su propia fragilidad. ¿Qué piensas hacer en este precipicio?, preguntó el pájaro con voz clara. Aquí ya no te sirve ser emperador. Chao Liu no se sorprendió al oírlo hablar. Tras sentir el aliento de la muerte, la lógica carecía de importancia. Estaba vivo y esa intensidad le permitía apreciar cada detalle con nitidez. Carraspeó para aclarar su garganta y contestó: «Tengo una idea. Vuela hacia mi palacio en Luoyang. Dile al jefe de mis guardianes que traiga una cuerda de seda larga para rescatarme de esta situación». El pájaro ladeó la cabeza con diversión. «¿Qué pensarías si decidiera ignorar tu petición?» «Estoy convencido de que no serás desconsiderado», replicó Chao Liu, influenciado por su arrogancia. «Si me ayudas, te recompensaré con un nido forjado en oro puro». El emperador se sintió orgulloso de su oferta, creyendo que la naturaleza sucumbiría a su riqueza. Pero el pájaro rió de nuevo. «Un nido de oro. ¿Para qué querría algo tan frío y pesado? ¿No crees que los nidos que fabrico con musgo son mucho más cómodos para quien conoce la verdadera libertad?» Chao Liu guardó silencio. Por primera vez en su vida, se sentía totalmente impotente. La humillación se mezclaba con una revelación. El pájaro era el verdadero soberano del acantilado. «Señor», prosiguió el ave, «hace poco, en tu palacio, despreciabas la vida. Deseabas la muerte para escapar de tus sueños. Entonces, ahora que estás a un paso de ella, ¿por qué te aferras tanto a este tronco?» En ese instante, una verdad eléctrica recorrió al emperador. Se dio cuenta de que no tenía ninguna gana de dejar de vivir. El simple acto de respirar, de sentir el aire fresco en sus pulmones, era un placer inusitado. Sintió la caricia del viento en su rostro y experimentó gratitud por la textura áspera de la roca y la firmeza del árbol. Estaba más vivo en esa rama que en sus años de reinado. «Tu caída parece haberte despertado del letargo», dijo el pájaro, preparándose para el vuelo.
Quizás pasar la noche aquí, bajo las estrellas, sea el remedio necesario. Tal vez hoy, por fin, tu sueño sea tranquilo y sin monstruos. Antes de que Chao Liu pudiera protestar, el pájaro emprendió el vuelo, desapareciendo en la inmensidad púrpura del ocaso. El sol terminó de ocultarse, dejando al emperador solo y acurrucado contra el tronco nudoso. Cerró los ojos en el silencio del abismo, comprendiendo que el miedo no tenía espacio donde la vida se sentía tan real. Aceptó el frío y la altura como maestros silenciosos de una nueva y profunda existencia espiritual, porque en ese árbol, despojado de sus coronas y mantos, él seguía siendo la esencia misma de lo sagrado. En la quietud de la montaña, supo que el verdadero dragón no era la muerte, sino la resistencia a vivir con el corazón abierto. Apenas el cansancio venció la resistencia de su cuerpo, el velo del sueño volvió a caer sobre Chao Liu. En esa penumbra del espíritu, el dragón emergió de nuevo con sus garras de sombra y su aliento de azufre. Sin embargo, algo fundamental había mutado en la esencia del emperador. En lugar de despertar con el corazón galopando por el miedo, Chao Liu sostuvo la mirada de la bestia. Con una autoridad que no nacía de su corona, sino de su presencia pura, le dijo firmemente: «Déjame descansar, pues tengo mucho sueño». Ante esas palabras de poder, el monstruo que antes parecía invencible comenzó a retorcerse. Lanzó gritos que se desvanecieron como ecos lejanos y, de pronto, se extinguió como una llama que se queda sin aire. La oscuridad se volvió calma y el emperador se sumergió en un sueño profundo y reparador. Al despertar bajo el velo estelar, encontró un cielo bordado de estrellas. Una comprensión lúdica lo invadió. Si de ahora en adelante solo puedo dormir colgado de un árbol, mi vida será bastante curiosa, pensó. Y por primera vez en años, una risa genuina brotó de sus entrañas, resonando en la inmensidad del abismo. Al salir el sol, decidió que era momento de abandonar su prisión de madera. Sus manos, antes delicadas y acostumbradas a las sedas, buscaron asideros con torpeza. Sudando y resoplando, Chao Liu comenzó el ascenso. Cada músculo protestaba, pues la vida muelle de palacio no lo había preparado para el esfuerzo real. Pero su determinación era otra. Ya no subía para huir, sino para encontrarse. Con un valor renovado, alcanzó la cima del acantilado y, casi corriendo, descendió hacia el valle. Al ver nuevamente la flor sedosa, se detuvo. Ya no pasó de largo. Se inclinó para acariciar sus pétalos con una ternura nueva. Al llegar al riachuelo, saludó a las flores azules como si fueran viejas amigas. Sintió que su corazón desbordaba alegría al comprender que la majestuosidad que veía afuera era un reflejo de la luz que ahora vibraba en su interior. La confianza fluía en él, barriendo los restos de un pasado cargado de protocolos estériles y juegos de poder agotadores. En la corte, todos dictaban su camino. Aquí, el universo entero era su guía. Se sentía como un niño al que finalmente le habían permitido jugar sin límites. Cantando con una voz que recuperaba su brillo, caminó hasta las orillas del lago de Li, mientras la noche extendía su manto. Se refugió bajo un árbol ancestral y el sueño lo reclamó de inmediato, sin sombras. En esa quietud sagrada, Chao Liu supo que la verdadera paz no depende del lugar, sino de recordar que somos la esencia misma de la vida divina. En la unidad absoluta del todo, nuestra alma es eterna
vasta y profunda. Ahora, libre de cadenas, se fundía con el silencio de la montaña. El dragón ya no era un enemigo, ya no tenía poder. El sol radiante de la mañana se filtraba entre el denso follaje del bosque de Kan, despertando a Chao Liu con una vibrante sinfonía de trinos que parecían celebrar su regreso a la vida. Al estirar sus cansados miembros, todavía doloridos por las inesperadas proezas físicas de la noche anterior en la montaña, el emperador no pudo evitar soltar una carcajada espontánea. Comprendió, con una mezcla de asombro y regocijo, que se había movido y esforzado más en tan solo 2 días de aventura que durante los últimos 10 años de su estática y solemne vida imperial en Luoyang. Con la mirada renovada, recorrió la superficie serena del lago de Li, donde unos patos de plumaje verde azulado nadaban con una elegancia natural. Observó la ondulada cumbre de las lejanas montañas y sintió la cálida presencia de los ancianos árboles que habían velado su sueño. Pero, de pronto, el silencio lo inquietó. ¿Dónde estaba el sabio? «Anciano sabio, no te olvides de mí», exclamó con desesperación. «Todavía te necesito. Vuelve a mi lado». Al no obtener respuesta, la impaciencia imperial asomó por un instante y estuvo a punto de ordenar a sus guardias que trajesen al viejo por la fuerza. Sin embargo, la brisa del bosque le recordó que su título no le otorgaba ningún privilegio ante la inmensidad sagrada. En ese momento, Chao Liu comenzó a reírse de sí mismo con una sinceridad desconocida. Se rió de su orgullo herido, de su absurda costumbre de querer dominar el mundo mediante el poder y de la vanidad que lo había mantenido ciego. Fue una risa sumamente agradable que sacudía todo su ser, mientras lágrimas de pura alegría resbalaban por sus mejillas. Tuvo la impresión de estar despojándose de todos los años vividos bajo el papel de un soberano honorable, pero esclavo del protocolo, de los horarios y de las asfixiantes ceremonias cortesanas. Sintió que las presiones de ministros y generales se desvanecían en el aire, liberándolo de aquellos que pretendían saber qué era lo mejor para él. El niño travieso, espontáneo y curioso que habitaba en su interior estaba renaciendo tras este ataque de risa sanadora. «Hacía tanto tiempo que no me sentía tan libre», pensó. «Qué bien me ha sentado este ritual. A partir de hoy, cada jornada debería comenzar con una sesión de alegría compartida con el universo. Acabas de comprender una de las claves maestras de la plenitud», dijo el sabio, surgiendo repentinamente de entre los matorrales. «La risa es el medio más eficaz para elevar la frecuencia de tu vida. No aguardes a ser feliz para reírte. Empieza a reírte incluso sin motivo aparente, y la felicidad se manifestará. Ella estimula las funciones vitales y reanima tu corazón inmortal. Mira el mundo a través del humor. Así percibirás las realidades espirituales cuyo brillo trasciende el miedo y el conformismo. La risa es una de las puertas mágicas que se abren hacia el paraíso, permitiéndote escapar de las prisiones de la fría razón para sumergirte en el flujo infinito de la existencia. Mira la naturaleza a tu alrededor. Observa cómo todo cambia y se transforma bajo el aliento invisible de lo sagrado. Las rocas, las plantas y los animales salvajes habitan en una armonía perenne con la corriente de la vida. Ellos no conocen la carga de la obesidad, ni las sombras de las enfermedades mentales, pues no se resisten al flujo.
aceptan lo que la existencia les ofrece sin rebelarse jamás, entregándose a cada instante en la plenitud eterna de un sí total y sin condiciones. Ellos son verdaderamente libres porque son uno con el origen. El emperador, con la mirada perdida en el horizonte, preguntó con un hilo de voz: «Pero, anciano sabio, ¿qué es realmente la libertad?» «Cuando un hombre permite que otros controlen su pulso», respondió el sabio, «sea decidiendo su despertar, su alimento, su transporte o su vestimenta, ese hombre ha dejado de ser libre. La libertad es un estado del espíritu, una firme actitud interior que nos permite escuchar la voz susurrante de nuestra propia alma. Es el sentimiento de poder salir de cualquier situación en cualquier momento. Es la capacidad de observar sin dejarse atrapar, de dar un paso hacia atrás y mirar el mundo sabiendo que el mero hecho de ser nosotros mismos nos otorga una soberanía que no requiere justificación externa alguna. Observa en silencio, Chao Liu. Déjate inspirar por la sabiduría de tu ser, en lugar de sucumbir a los halagos de tus cortesanos o a las redes de seducción de tus ministros, quienes, como arañas hambrientas, tejerán hilos invisibles para inmovilizarte como a un insecto inconsciente. Conviértete en tu propio maestro. Aquel que saca la espada ya ha perdido la batalla antes de empezarla. El verdadero poder no reside en la fuerza demostrada, sino en la capacidad de vivir libre de toda dependencia ajena. Recuerda la historia del emperador poderoso Huang Li. Él deseaba sinceramente el bien y la felicidad para cada habitante de China, creyendo que una organización perfecta era la llave del paraíso. Redactó leyes interminables y reglamentos para cada suspiro humano. Pero pronto, nadie pudo sentirse libre. Las leyes eran violadas constantemente y cada nuevo decreto solo traía más caos. China se llenó de criminales y el emperador se hundió en una desesperación abismal. Abrumado por la vergüenza, Huang Li se vistió de monje una noche y partió hacia el silencio de las montañas. Allí se bañó en el agua gélida de los torrentes y contempló cómo la hierba y los árboles crecían en un equilibrio perfecto, sin necesidad de que nadie los vigilara. Observó los ritmos sagrados del día y la noche, el vuelo libre de los pájaros y la trayectoria errante de las nubes. Sintió la frescura envolvente de la niebla matutina y el calor vital del sol del mediodía. Poco a poco, comprendió que la naturaleza vive en una danza armoniosa, sin ayuda exterior. Vio cómo los árboles pequeños, al no poder crecer bajo la sombra de los gigantes, morían ofreciendo sus troncos a la tierra, sin lamento alguno. Y un día, como muestra de reciprocidad sagrada, los árboles más grandes también se entregaban a la vida como un regalo final. La naturaleza posee una inteligencia propia que mantiene el equilibrio de forma constante. Tras ese místico retiro, Huang Li decidió regresar a su pueblo. En el camino, una tormenta colosal lo sorprendió con vientos terribles y rayos que incendiaban la oscuridad del cielo. Se cobijó bajo un árbol ancestral e inmenso, pero un rayo golpeó una rama pesada que cayó sobre él, dejándolo inconsciente. Al día siguiente, 2 caminantes lo liberaron de la carga y, al quitarle la ropa para que respirara mejor el aire vital, descubrieron en su cuello el emblema sagrado del emperador. Sus ministros acudieron pronto para llevarlo al palacio. Días después, Huang Li despertó con gratitud. Ya no era el mismo hombre. Abolió gran parte de las leyes
y trajo a China un viento de libertad que engendró prosperidad y paz durante muchos años. Su filosofía era muy sencilla: animar a todos a escuchar aquello que les susurra el corazón, con la conciencia de formar todo parte de un mismo y sagrado cuerpo universal. Recuerda siempre estas palabras, pues en ellas reside la llave de tu propia jaula. Cuando el anciano sabio concluyó el relato del emperador Huang Li, un silencio sagrado se apoderó del valle de Kan. Chao Liu comenzó a observar su entorno con una mirada que pretendía ser nueva. La danza sutil de la hierba, el brillo del lago de Li y la procesión eterna de las nubes sobre las cumbres. Sentía que las palabras del sabio finalmente habían echado raíces en su espíritu y que, al fin, podía mirar el tejido de la realidad sin el impulso de controlarlo o juzgarlo. Sin embargo, rompiendo la calma del crepúsculo, el sabio recogió una piedra y la lanzó con fuerza al agua, mientras emitía un grito agudo y desgarrador que vibró en el aire. El emperador se sobresaltó violentamente, sintiendo una punzada inmediata de irritación. «¡Qué acto tan ridículo!», pensó para sus adentros con desdén. Solo los niños o los locos cometerían una insensatez tan grande. «¿Lo ves?», dijo el anciano con una sonrisa llena de paz. «Observar sin juzgar es una cima mucho más alta de lo que imaginas». El sabio le explicó que aceptar la existencia sin interpretaciones ni reacciones automáticas es la lección más ardua para el alma humana. Para lograrlo, le instó a imitar a los minerales, las plantas y los animales. Ellos no intentan cambiar a nadie. Te aceptan tal cual eres en cada parpadeo del tiempo. El anciano fue más profundo. Nadie posee el poder real de otorgar la felicidad a otro. Chao Liu no hacía feliz a China ni a su pueblo. Era la forma en que ellos reaccionaban ante su presencia lo que determinaba su dicha o su propia miseria. La libertad, la fuerza y la paz absoluta dependen enteramente de este conocimiento sagrado. Chao Liu quedó estupefacto ante la inmensidad de esta revelación. Sintió el peso de una verdad atemporal que atravesaba dinastías y eones. Esta sabiduría ponía en jaque cada dogma que había sostenido su trono. Una reflexión dolorosa comenzó a arder en su pecho. Había desperdiciado su vida otorgando valor a las apariencias y leyes vacías. Había permitido ser manipulado por los hilos invisibles de sus cortesanos. Comprendió que, aun portando la corona, había sido el esclavo más encadenado de su imperio, prisionero de sus propios prejuicios y costumbres. Pero ahora, en el silencio del valle, recordó que su verdadera esencia siempre ha sido más grande que cualquier historia. Por ahora, damos por concluida esta parte de la historia del emperador y el sabio. Chao Liu ha descubierto que la verdadera soberanía no reside en decretos, sino en la libertad del alma y el poder sanador de la risa. Pero la paz interior será puesta a prueba por las sombras del mundo exterior. En la próxima entrega, el emperador enfrentará la amenaza de los invasores mongoles y descubrirá, a través del silencioso guerrero Tao, que el poder real no nace de la espada, sino de la capacidad de amar. Suscríbete para no perderte la continuación de este viaje.